La palabra del Señor en este día lee de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Gracias, Señor, por tu palabra. Permite, Señor, que de acuerdo a los propósitos por los cuales, Señor, en este día tú la has proveído, sean hechos. Conocemos por ella, Señor, que tu palabra no regresa atrás vacía. Sabemos, Señor, que en una forma u otra, después de haber recibido tu palabra, hacemos una decisión, respondemos a ella de una forma u otra, sea sin acción o sea con acción, con pensamiento de determinación o apatía espiritual. No importa, tu palabra no regresará a ti sin haber logrado aquello, Señor, que tú te dispones en cada vida. Te damos gracias a ti, Señor, te damos toda honra y toda gloria. Úsame, Señor, como un vaso en tus manos en este día. Quita todas pretensiones, todas ideas humanas y permite, Señor, que tu palabra prevalezca, Señor, en llegar a nuestros corazones tal como tú, Señor, quieres que llegue. Pasa carbón encendido por mis labios, Señor, de tal manera que puedan ser purificados, Señor, mis labios para exponer tu santa palabra. Y así permite también, Señor, que cada uno de los presentes, oh Dios, de acuerdo al nivel de entendimiento, Señor, que estén, tu Santo Espíritu le ayude perfectamente a entender a todos igual de acuerdo a tus propósitos para sus corazones. Dándote gracias nuevamente, Señor, recibe toda honra y toda gloria en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse los hermanos. Para las personas que estén aquí por primera vez y no sepan quién soy el pastor Juan Francisco, para servirles. Y para el beneficio también de aquellos que están aquí hoy, que quizás por una razón u otra no pudieron estar el domingo pasado, aunque ya hoy día se puede decir, dele seguimiento a YouTube, pero lo hacemos de aquí también para que si YouTube le coge con alguna maña, usted sepa que ya usted oyó la verdad. Amén. Pues estamos en proceso de hablar de 3 enemigos del creyente y en particular del nuevo creyente. ¿Por qué esta palabra es importante en estos momentos? Hay muchas personas que se están convirtiendo al Señor aquí en toda parte. Aquí lo vemos continuamente. El descarriado está regresando a los caminos del Señor. El que no ha llegado a esos conocimientos, Dios le ha hablado y también ellos han pasado a ser parte de la familia cristiana. Como también, como dijo la hermana Vilma, me provocó mucho positivamente hablando lo que ella dijo, porque es muy atinado. Son unos tiempos realmente de mucha confusión,
Estamos viviendo unos tiempos de mucho sufrimiento de parte de personas por pérdidas, etcétera. Hay diferentes otros factores que hacen la vida un poquito más difícil, quizás más de un poquito. Y Dios, ¿verdad? Su palabra siempre llega a tiempo de acuerdo a la necesidad. Una cosa sí estamos seguros, hermano, de que el Señor está a la puerta. Si eso en el pasado se decía y no se le prestaba mucha atención, debe de prestársele ahora. Y el Señor nos está encontrando a nosotros como la iglesia en donde estamos queriendo que nosotros procedamos adelante, ¿verdad? Definitivamente sin ningún tipo de apatía, entendiendo que el trabajo hoy para nosotros los creyentes se hace más importante que nunca. Y pues, ¿por qué razón es esto importante? Estas palabras que el Señor está trayendo, por esas razones que Dios está desafiando a la iglesia, mientras al mismo tiempo está hablando al perdido, está hablando, ¿verdad?, a las personas que son creyentes para estimularle más fuerzas y aumentar su fe. Y nos está alertando a nosotros a entender el concepto de los conflictos más importantes con los cuales nosotros tenemos que tener cuidado. Como creyentes que quizás a veces nos olvidamos, como el descuido espiritual, pero especialmente para nuevos creyentes y otros creyentes que necesiten ser fortalecidos y reforzados en las palabras de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Y el título de este tema general, que va a llevar 3 semanas, no sé, quizá más, Dios lo sabe, es el conflicto del creyente. Y se van a enfatizar, o se han estado enfatizando, 3 aspectos principales de ese conflicto. Número 1, el conflicto por dentro, de eso hablamos el domingo pasado, la guerra por dentro. Inmediatamente se hace una persona creyente y empieza a caminar con el Señor, empieza a desatarse ese conflicto por dentro, donde el Espíritu Santo, la palabra de Dios y la iglesia buscan ayudar al nuevo creyente a crecer y venciendo a todos los obstáculos internos de la vida interna que se han hecho parte de ellos por razón genética o por razones, ¿verdad?, otras. Ese conflicto interno que está bien cómodo como es cuando está en el mundo, pero que vive de acuerdo a esos principios que no son de Dios, pero cuando descubre la verdad entiende que tiene que cambiar, y el cambio siempre trae conflicto. Y eso es cierto aún dentro de la vida personal, diaria, como también una organización. Uno de los principios que se enseñan en la escuela en cuanto al cambio es que trae resistencia. Y hablamos de eso en bastante detalle, al punto que yo creo que por un poco me apagan el micrófono el domingo pasado. Así que yo voy a tratar de ser lo más prudente posible hoy también. Y hoy nos toca el segundo enemigo del creyente, que es el mundo. Amén. Y el próximo domingo nos va a tocar el conflicto con las fuerzas de las tinieblas. Hemos sido hechos, dice la palabra de Dios, que nosotros hemos sido hechos una nueva criatura. Segunda de Corintios 5, 17. Nos dice así, ¿verdad? Que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Hay 2 estándares de vida que nos ponen en conflicto. Y ya vamos introduciendo ahora aquí el concepto del conflicto con el mundo. Cuando estábamos en el mundo, vivíamos bajo un solo estándar, principalmente, que era el estándar del mundo. Y eso es lógico. Por referencia, no teníamos contacto con el reino de Dios, ¿verdad? Y ese es el estándar. El reino de Dios tiene su estándar y el mundo tiene su estándar.
Y por lo tal no cuestionábamos tanto ese estándar, sino de acuerdo a las circunstancias de la vida, cada uno, ¿verdad?, recibía ciertas instrucciones, pero por lo regular sí en el mundo hay ciertos principios que son básicos y que rigen la vida de una persona que todavía no conoce a Dios. Y son muy populares y a ello estamos acostumbrados, estábamos nosotros muy acostumbrados, y ya para nosotros era fácil de vivirlo, porque en la buena o en la mala pues ya lo conocíamos, estábamos, ¿verdad?, ajustados a esa forma de vida. Dos estándares de vida, pero de repente, de una forma u otra, nosotros llegamos a conocer el concepto de la vida eterna, ¿verdad? Es una pregunta que aún en el mundo nosotros continuamente no lo hacíamos, porque la experiencia de la muerte, por ejemplo, es una experiencia que no solamente el creyente la vive, sino que el mundo la vive también, lo que quiere decir que el concepto de vida eterna o no era un concepto con el que nosotros batallábamos estando en el mundo, pero en realidad no nos interesaba ir más allá que hablar quizá livianamente o hacernos la pregunta sí o no verdaderamente había tal cosa como vida eterna. Pero dice la palabra que fuimos hechos una nueva criatura. Quiere decir que algo cambió en nosotros. Algo cambió, que ahora habla de una nueva persona versus una persona vieja. Y así habla la Biblia también del creyente que ha conocido al Señor y ha adoptado el concepto de la nueva vida. Habla de esa persona como el viejo hombre, la vieja mujer. Ustedes oyen continuamente chistes, ¿verdad?, de personas que de repente le cambia la mente, creyente, que le cambia la mente y de que van y sacan al viejo hombre y la vieja mujer del closet, dice. Es un concepto que habla de una diferencia en ese punto que empezó esa nueva vida. Y quiere decir que, como dice, que de modo, si es cierto que esto ocurrió en usted, como ha ocurrido en mí, si es cierto que usted ha adoptado la nueva vida, pues entonces usted es una nueva criatura. Y una nueva criatura está hablando no simplemente de acuerdo al mundo, sino una criatura de acuerdo al reino de Dios. Y aquí empezamos con el conflicto por dentro, que no es fácil para una persona que se acostumbra en toda una vida y al mismo tiempo estar siendo apoyado en su crecimiento y mirando ejemplos fuera y recibiendo información de cómo esa vida vieja se vive, y usted de repente entra dentro de ese conflicto. Al menos yo me preocupaba por ciertas cosas, pero ahora me están diciendo que yo soy una nueva criatura y que por tanto tengo que batallar para asegurarme de que yo viva dentro de las reglas de esta nueva forma de vida. Y esa es una orden grande, ¿verdad? Dicen en inglés, tall order, de que tengamos ahora que cambiar todo como conocíamos y lo que hacíamos. Ahora tenemos que aprender a hacerlo diferente. ¿Cuántos se alaban al Señor? Eso no es fácil. A mí me hicieron un trabajito de dentadura y cosas, y he pasado quejándome en la casa desde que fui al dentista. He estado quejándome porque están tratando de, dicen por ahí que ya un palo ya de viejo de que no se endereza, dicen, pero los dentistas por 2 o 3 pesos hacen cualquier cosa, hasta un milagro. ¿Cuántos se alaban al Señor? Pero siento que lo que están tratando de hacer es como enderezarme un poco más, la mordida, etcétera, y eso es terrible. Estamos hablando simplemente de un pequeño cambio, hermano. ¿Cuántos se alaban al Señor? Un pequeño cambio que nos hacen. Tuve una crisis en República Dominicana una vez mientras estaba allá y fui a un especialista y me dio como 3 golpes de muerte. El primero que me dijo fue: usted ya no puede comer más arroz.
Y yo le dije, doctora, por favor, usted sabe que usted está hablando con una persona dominicana. Usted sabe que nosotros y el arroz somos uno. ¿Cómo usted me pide a mí que yo deje el arroz completamente? Y ella me vio tan triste así. Y me dijo, mira, está bien, nada más cómete como un cucharón, no más de ahí, de arroz, pero no coma más arroz. Y después me dijo lo del agua. ¿Cuántos vasos de agua toma usted durante el día? Le digo, yo no sé. Cuando el cuerpo me pide. Dice ella, pues usted es un camellito, ¿verdad? Ya te traía otra vez. 8 a 10 vasos de agua diario de 6 onzas. Digo, ¿qué? Pues yo voy a tener que andar siempre, estar cerca de un baño en algún lugar, porque... De nuevo, hermano, lo que quiero enfatizar aquí es que con cosas pequeñas nosotros a veces nos abrumamos, ¿verdad que sí? Un cambio, ya claro, cambio de dieta como ese, ¿sabe lo que ustedes saben muy bien lo que estoy diciendo? Los que empiezan a hacer dieta de que cada nuevo año, ustedes conocen eso, ¿verdad? Pasan 3 semanas, claro, y ya se olvida todo eso, pero usted sabe lo que significa eso. Lo mismo con el ayuno, ¿verdad? De los creyentes, los primeros creyentes. ¿Tiene que ayunar de 6 a cuánto? Nosotros le recomendamos que empiece a ayunar lentamente, ¿verdad? Ayunen a cuantas horas diarias y así hasta que aprenda y el sistema empiece a ajustarse. Pero usted entiende que eso es un cambio que usted no esperaba. Es difícil, el cambio es difícil. Aquí estamos hablando no solamente de una o dos cosas, estamos hablando del carácter completo de una persona que viene inclusive muchos de esos aspectos ya incluidos en su DNA, de acuerdo a la práctica familiar a través de las generaciones. Sacarle eso de repente, veo los psiquiatras se sienten en un sofá con una persona por años y años, al final quizás nunca lleguen a dar con el asunto. Y pueden proponer cosas, ¿verdad?, medidas para que la persona cambie su forma. Usted la hace una vez y después se olvida. Yo no sé, yo fui así. No es fácil, es el punto que estamos haciendo. Y asimismo hay dos estándares. Un estándar tiene que ser sustituido por el otro. El viejo se queda, pero decimos eso, ¿verdad?, con la explicación de que también estamos hablando de un proceso y Dios lo entiende. Pero aquí que entra el asunto milagroso en cuanto a ese cambio. Esa doctora a mí no me dijo que nadie iba a estar cerca de mí acariciándome cuando yo me sintiera abrumado por comerme un buen plato de arroz. Pero nosotros tenemos un arsenal de ayuda que el Señor nos ha dispuesto para que ese cambio se haga efectivo. Pero a la vez no es que usted se va a graduar ya dentro de 4 años. Ya es cierto que si usted deja de hacer algo por tiempo, se acostumbra a no hacerlo. Pero para mí eso es una eternidad. Amén. Entonces, en realidad, este cambio que está hablando la Biblia cuando dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, es un proceso que empieza con ciertas cosas que el creyente tiene que empezar a hacer. Pero dice la palabra que Jesús le dijo a los creyentes antes de él partir al cielo. Cuando los creyentes decían, no Señor, pero ¿cómo va a ser? ¿Cómo podemos estar sin ti? Tú eres quien nos da vida eterna, tú eres quien nos ayuda, nos alienta. Si tú te vas, le dijo, es necesario que yo me vaya. Porque si yo me voy, entonces envío el Espíritu Santo que estará con ustedes. Y Él les enseñará, Él les recordará la palabra, Él les ayudará. ¿Cuántas cosas hace el Espíritu Santo? Eso hablamos en el domingo pasado. ¿Tienen la palabra para ayudarle? ¿Verdad? La Biblia. Lo primero que hace un creyente, si no le regalaron una Biblia cuando se convierte, vaya y compre una. Amén. Porque la palabra ahora se convierte su pan. No solo de pan vivirá el hombre, dijo el Señor al diablo cuando lo tentó con la piedra, que hiciera de la piedra pan, sino de toda palabra que sale de la boca de mi Padre. La Biblia. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces es necesario
que nos anclemos ahora en la palabra de Dios. Porque las costumbres del viejo hombre y la primera mujer empiezan desde que nace, ¿sí o no? Porque los niños van a ver, van a comer lo que le dan. Van a ver, en cuanto a ejemplo, lo que los padres son sus primeros maestros, ¿sí o no? Los padres. Todo lo que ven, todo su tacto, empiezan a experimentar con todo y a ser entrenados en cuanto a las cosas del mundo. Entonces, pasan cuántos años y aparte de eso, las generaciones detrás de esos comportamientos que son reforzados por eso. Cuando es una generación que acostumbra, ¿usted acuerda? Usted ha oído personas que dicen, sí, esa familia es tal y tal forma, ¿verdad que sí? Están hablando de costumbres que ya cruzan generaciones. Y todos hablan más o menos igual y tienen un acento, etcétera, igual. Yo de repente me miro en el espejo y digo, pero verdaderamente yo me parezco un poco a mi papá, sí. Es asunto genético, es asunto generacional que se practica continuamente y forma la forma de ser. Ahora, los padres están formados por uno o el otro de esos dos estándares. Si no es creyente, está formado por los estándares del mundo, lo que quiere decir que el niño empieza a crecer y en los ambientes que tiene son muy diferentes a los ambientes que tiene la persona, ¿verdad? Que el niño que nace dentro de un ambiente cristiano, ¿sí o no? Son muy diferentes, son dos estándares diferentes. Los padres de los niños que nacen dentro de un ambiente cristiano le enseñan los principios de la Biblia y le muestran con ejemplo cuando van a la iglesia de los niños, por ejemplo, que aprenden sus primeras lecciones. Usted ve un niño que nació dentro de un hogar cristiano y los padres lo están bien acostumbrando. El padre va y se arrodilla y no tiene que decirle nada al niño. Si ya tiene edad de caminar, lo sigue. ¿Y sabe qué hace? Ve que el padre se arrodilla y empieza bla, 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 quizás no entiende muy bien. Pero se sienta también ahí y de repente empieza bla, 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 bla. No sabe lo que está hablando. Pero así va creciendo y va entendiendo que su padre lo que hace es que está orando a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Y ese es un ejemplo nada más de tantas cosas que empiezan a cambiar cuando el nuevo creyente, como dice la Biblia, como un bebé. El creyente dice la Biblia que es como un bebé. Nace como un bebé. Y Pablo inclusive llegó a la iglesia, a una iglesia, y dijo, yo vengo a ustedes creyendo que lo dejé por tanto tiempo y ya deben de estar comiendo vianda, plátano y arroz y todas esas cosas. Y lo encuentro bebiendo leche todavía, dice él. En otras palabras, se han quedado enanos espiritualmente hablando. Ustedes no han crecido, le dijo él. Palabra fuerte, ¿verdad? Pero aquí está hablando el apóstol Pablo precisamente del concepto de esos dos estándares, el del mundo y el de la iglesia. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces, por eso es que el pleito empieza por dentro. Porque dice la palabra de Dios que de lo profundo del corazón habla la boca. Es de adentro para afuera. ¿Cuántos alaban al Señor? Y esos principios que promueven las cosas que nosotros pensamos y hacemos, las personas que están en el mundo, ya están formados, eso quiere decir la palabra, ya están formados en el corazón, en la mente de la persona, y en realidad presenta un gran desafío, pero no presenta un gran desafío a la persona. Si la persona trata de cambiarse a sí misma, ¿usted me entiende? Por eso es que dice la palabra que la salvación es por fe y gracia de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que si Dios no tuviera la gracia, si Él no usara la gracia para salvar al hombre y la mujer, el hombre y la mujer no pudieran ser salvos, porque no podemos hacer nada físicamente hablando, trabajo, dádiva, algo, etcétera,
como creen muchos, para poder ganar la salvación. Es un regalo de Dios. Y a eso es que se refiere la gracia. La gracia es algo que recibimos grande que no nos merecíamos, ni pudimos pagar por eso tampoco. Qué glorioso es que el tesoro más grande, escondido, aquellos que no han podido encontrarlo todavía, es completamente gratis. Pero esa declaración es relativa, porque sí hubo alguien que pagó un precio. Jesús pagó el precio por nuestros pecados. ¿Cuántos alaban al Señor? Estamos hablando hoy de ahora del conflicto con el mundo. Yo voy a dejar mi bosquejo allá. El conflicto con el mundo. Bueno, empezó la situación y aquí quizás hayan nuevos creyentes que estén escuchando y escucharon quizás el mensaje pasado y ahora entramos al de hoy, que es con el mundo. Entendemos que el proceso hacia el creyente maduro que habla Pablo, que ya no es bebé, ha progresado bastante. Depende en su interés. ¿Cuántos alaban al Señor? Depende de su interés. Si es un creyente que realmente empieza como un bebé, pero esos bebés que nacen y la mamá no puede ir muy lejos sin traerle el biberón. ¿Ok? Que cuando van a comer ahí nadie más come si no viene ese biberón o lo que sea que le dan. Tienen que comer. Tienen buen apetito. Y hay que llevarlo con cuidado para que no engordan demasiado. Se crían saludables, tienen buen cuidado de sus padres. Y eso es lo que tenemos nosotros. Vive buen cuidado de Dios. Oiga, qué interesado Dios se hace no solamente en la salvación del hombre y la mujer, sino también en su cuidado para crecer, que es más importante para poder retener su salvación. Porque la posibilidad de regresar atrás, por la razón de que toda persona, todo creyente y toda persona tiene libre albedrío que lo puede usar, Dios no lo obliga a nada. Lo persuade con su palabra a recibir cosas muy importantes, eso sí. Pero últimamente usted y yo hacemos nuestras propias decisiones en esas cosas. Eso no deja de ser, continúa siendo desde que nacemos espiritualmente. ¿Cuántos se alaban al Señor? Entonces, ese proceso va a continuar de acuerdo a cómo vayamos madurando. En otras palabras, cuando nosotros logramos reemplazar algún principio dañino del mundo en nuestras vidas, va a venir otro desafío. Porque el propósito es que seamos completamente lavados de todas esas cosas. Y lleguemos a un punto, la Biblia habla de la estatura de la mente de Cristo. Para allá quiere llevar el Señor a cada uno de nosotros que esté dispuesto a cooperar con su crecimiento espiritual. ¿Cuántos alaban al Señor? Eso va a seguir como una constante, pero sabe que también continuará como una constante. Dios en nosotros, el Espíritu Santo en nosotros. Nuestra determinación y decisión de hacer alianza con el Espíritu Santo para escucharle y obedecerle. La palabra de Dios, que esas dos cosas van juntas, porque el Espíritu Santo nos ayuda a nosotros a entender las cosas profundas de la palabra de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Nos advierte, nos amonesta, nos cuida, nos previene. ¿Cuántos alaban al Señor? Nos ayuda en el proceso de limpieza espiritual. ¿Cuántos alaban al Señor? Ok, bien. Ese nuevo creyente llegó a un punto de madurez, a tal punto de madurez. Y eso ocurre, recuerde, no tiene que tomar un tiempo largo. Eso ocurre casi inmediatamente. Cuando el nuevo creyente sabe muy bien, porque recuerde lo que la primera oposición, en su propia casa. Cuando el creyente empieza primeramente, ¿verdad? Mientras está bebé, tiene temor de hablar de las decisiones. Muchas personas, no son todos. Si en su casa
no es un hogar cristiano. ¿Usted entiende? Ahí es que primeramente entran y chocan esos dos estándares. Primeramente, en una forma feroz. Interesante que sea dentro de la familia misma. Mientras tuvieron bebé y cuando se convirtieron se quedan callados porque se avergonzaban de decir, porque sabían muy bien lo que le iba primeramente a cantar la mamá o el papá. ¿Verdad? Y los hermanos, olvídense. ¿Qué? Bueno, a mí mismo, yo era un político impedernido aquí mismo, en este estado. Cuando el Señor me llamó, eso fue difícil para mí, pero yo tuve una conversión genuina en mi corazón. Y yo entendía lo que yo tenía que dejarle. Yo me dispuse, no simplemente que a mí me dijeran, sino porque yo nací en un hogar cristiano también. Era reconciliación realmente. Yo me determiné seguido a empezar la nueva vida. Claro, por la inspiración del Espíritu Santo y la palabra de Dios, que ya yo conocía bastante de ella. Fui donde mis peores enemigos a reconciliarme con ellos. Hubo uno que era una reportera que siempre contraria, que siempre estaba hablando de mí. Mi nombre siempre estaba, le cogió con mi nombre. Y ella era así, porque también le cogió con un policía. En esos tiempos no había muchos policías hispanos aquí. Y ese policía, no voy a mencionar su nombre porque esto sale por televisión. Ella le cogió con mí y todo el mundo sabía que lo que estaba haciendo no era bien, no era bueno, porque estaba hablando mentira. Pero cuando lo hizo con el policía, ella llevaba su periódico a todos los lugares, etcétera, lo mandaba con una persona que lo llevaba. Y ese policía se incomodó y fue y buscó todos los periódicos que encontró en la ciudad, donde él sabía muy bien dónde ella lo dejaba. Lo buscó todo en los paquetes temprano antes de que lo cogieran los dueños. Y se lo llevó a la puerta de la oficina de ella, le echó gasolina y lo encendió en fuego. Bueno, yo no. Yo lo que hice fue ir donde mis enemigos y decirle que me perdonaran si le había ofendido. Qué tremendo eso, hermano. Demuestra que usted no quiere quedarse inmediatamente un bebé, que usted quiere seguido crecer en las cosas de Dios, y sabe muy bien que la palabra dice que usted tiene que perdonar a su enemigo, que usted tiene que perdonar a los que mal le hacen, etc. Así yo empecé. Pero regresando al nuevo creyente con familia no creyente, al principio por temores el nuevo creyente va como ocurrido a la iglesia, ¿verdad? Porque sabe muy bien que tiene ya oposición en la casa. Va a tener oposición. Hay cosas que tiene que reajustarle, tiene que rehacer. Eso también en la relación cuando es uno de dos parejas que se convierte primero. Yo tuve esa experiencia. Y a la verdad que yo entiendo en ese momento que yo hice eso, que hay ciertas cosas que hay que ser sobrio en cuanto a ellas. Y sobrio estaba yo, porque yo también bebía bastante. ¿Cuántos alaban al Señor? Y yo sabía que no era justo yo ponerme a tercar con mi esposa sabiendo que se está exigiendo en mí un cambio que yo ahora he llegado a entender, pero ella en ese momento quizá no estaba tan ahí. Y así con amistades, los amigos políticos, ¿dónde está Juan Francisco? ¿Qué pasó con él? Y otro periodista malsano que vino de Nueva York a crear problemas aquí, no sé qué fue lo que vino. Ese me dijo, no, Juan Francisco ahora está de que evangélico pidiendo limosnas. El diablo no duerme, hermano, Señor lo reprenda. Pero, de nuevo el concepto. Llega el creyente a un punto de que ya, claro, se va a saber, no se sabe en qué momento puede ser, puede pasar 2 semanas, 2 o 3 días, lo que sea, pero pasa por esa iniciación con la familia. ¿Que tú qué? Muchacho, y tú te volviste loco. Y empiezan por ahí, ¿verdad? Pero no solamente eso. Ellos empiezan a verlo. Ellos empiezan a notarlo. Tiene ahora una rutina diferente. ¿Tendrá alguna novia? ¿O algún novio que va a ese lugar ahí y que esa iglesia, ese detrás de alguna falda?
Y empieza la guerra, sí. La esposa o esposo, como sea el caso, seguido se revela. Pero ven conmigo para que tú veas que es verdad. Yo no voy para ese lugar. Yo sí sé que usted ha cambiado mucho. Pero te estoy diciendo qué es lo que ha pasado conmigo. Es que yo me convertí, pero tú puedes entender eso si tú vienes y escuchas la palabra ya. Yo no tengo que escuchar nada. Nosotros tenemos que vivir nuestras vidas como la vivíamos. Hasta cierto punto, ¿verdad? Es una exigencia hasta cierto punto razonable, que hay que llevarla con cuidado. Pero yo y todos aquellos de ustedes que están en la nueva vida, hemos aprendido que tenemos que tener persistencia en las cosas del Señor, que tenemos que hacerlo con amor, pero nunca desistir de continuar, como decía la canción esa de cuando yo era joven, vine a Nueva York y estaban dando una película y yo no encontraba donde meterme de aburrimiento y me metí en un teatro y ahí me encontró una canción. El vaivén que tiene el tren tiene su filosofía. No te salgas de la vía, que derecho va muy bien. Nunca se me olvidó eso y lo apliqué a mi vida espiritual. Que la determinación de seguir adelante, tenemos que entender que va a salir a relucir cuando el conflicto ahora, sea con el mundo principalmente, se hace más serio el asunto. Anteriormente, usted tenía una vida social muy diferente. Eran los amigos para el fútbol, para verlo el domingo y que esto y que lo otro, y el domingo es el día del Señor y en la iglesia que debo de estar, pero mire, no se atreven a decirle al pastor, pastor, no puedo ir porque es el día del fútbol. Se sabe muy bien que eso no lo vamos a recibir muy bien. Porque es un nuevo creyente y conocemos y entendemos el peligro de sustituirlo, de mantenerse en esas cosas del mundo. Van a continuar atrayéndole. Recuerdo muy bien a un creyente que bebía mucho y se convirtió, estábamos en el 2 de la Phillip Street y le dice él a mi papá era el pastor en ese entonces, le dice a mi papá, tengo un deseo de irle a hablar a mi familia y a mis amigos. Bueno, vaya y hable a la familia, pero tenga cuidado con los amigos, porque nosotros sabíamos que el ambiente de él era un ambiente de tomar continuamente y no le convenía. Pero a la vez, sabemos que es bueno que los creyentes hablen de su nueva vida en Cristo, etcétera, como un buen ejemplo. Y quizás mi papá entendió que estaba a cierto punto de madurez porque había dejado la bebida. Le dijo, mire, tenga mucho cuidado porque eso es un poquito peligroso. Pero haga lo que usted quiere hacer y no esté mucho tiempo ya con esas amistades viejas porque va a correr peligro de volver atrás. El diablo es muy astuto. No, pastor, no se preocupe. Huntington Avenue se llama, no sé cuánto conocen a Huntington Avenue. Él vivía en una casa allá, la primera casa a la derecha, Huntington para allá. Y se va el hombre. Yo también estoy consciente de lo que está ocurriendo con mi papá. Y dice, le dijo papá, ok, entonces ya usted sabe, lo vemos el domingo que viene. El hombre se fue y llegó el domingo y el hombre no aparece. Y llama, y porque hay que seguirle atrás a los nuevos creyentes, especialmente cuando vienen con esas problemáticas. Hay que estar detrás de ellos, hermano. Y tocaba en la puerta y nadie respondía. Yo era el que estaba ahora, yo era el cobrador. Y yo tocaba la puerta y tocaba la ventana y tin, y nadie, pero había gente adentro. Y la esposa estaba adentro siempre. Yo lo sabía, pero no me quería responder. Entonces ya yo estaba casi convirtiéndome en una náusea, buscando a ese señor. Finalmente ella salió y me dijo, ay, disculpe, pero mire, mi esposo salió hace 3 días o 4 a ver a sus amigos porque le iba a hablar del evangelio y hacen 3 o 4 días que no regresa. Qué triste eso. No volvió más a la iglesia. Entonces, hay cosas que tienen que cambiar. Hay rutinas que tienen que cambiar.
Hay prácticas que tienen que cambiar. Hay principios que tienen que cambiar. Ya la nueva criatura, dice papá que él fue a visitar a una hermana nueva. Relativamente nueva, no inmediatamente nueva, pero nueva en el Evangelio. Ella vivía en el segundo piso y él iba subiendo y oyó un pleito de palabras hacia arriba, en la casa de ella. Y dice papá que nada más dio como 3 o 4 pasos arriba, escalones, y oyó unas malas palabras ahí, bien pesadas. Y dice que se regresó y se fue. El vocabulario de nosotros tiene que cambiar. Y esa no es cosa fácil porque, por ejemplo, una señora que supuestamente dice el chiste, que yo creo que es basado en verdad, que se convirtió una esposa, pero no el esposo. Entonces el esposo inmediatamente empezó la guerra con ella. Y ese hombre era tan fanático con esa instigación que él no podía esperar. Claro que le preparaban los huevitos a cierta hora y quizás con los cambios que tuvo que hacer los domingos la nueva hermana, quizás eso no era muy posible. Y cuando venía del trabajo, si no encontraba las cosas bien hechas, etcétera, pues porque ella iba quizás a la oración. ¿Quién sabe? ¿Te ve? 2 estándares de vida diferentes empiezan a chocar. Entonces él se dispuso que ella no iba a regresar a la iglesia y no iba a hablar con nadie. Y estaba por la ventana así como llegaba. Cuando llegaba más o menos la hora ya estaba inquieto y venía a ver si llegaba o no. Y la pobre hermanita cuando llegaba, dice ella que ella oraba a Dios. Porque, ay Señor, ya tú sabes, me está esperando. Cuando ella entraba al principio, y él le empezaba a decir, y ya ahora mira cómo viene, qué tarde, que yo qué, y empieza a hablar en esa forma, en esa iglesia, que yo cuando, mentirosa, tú no estabas allá nada, y todo este tipo de cosas. Dice ella que ella se ponía pico a pico con él. Pico a pico con él. Él le decía y ella le decía. Entonces cuando ya ella no podía más, se convirtió eso en una zozobra de vida. Y cuando ella no podía más, dice, ¿sabe qué? Voy a hablar con el pastor. Y va y habla con el pastor. Hermano, pastor, yo tengo un problema serio. Explíqueme, hermana. Y le explicó ella la situación. Dice el pastor, bueno, yo le voy a decir a usted lo que usted va a hacer. Cuando usted llegue a la casa este domingo de nuevo, y ya usted sabe lo que él va a hacer, no le responda una palabra. Y vaya rápido atrás a la cocina y coja un buche de agua. Y sostenga ese buche de agua. Él va a estar agitándole a ver si usted explota, pero agarre ese buche de agua ahí, no lo suelte. Ah, sí, ok. Precisamente llegó el domingo. Viene ella llegando, pero ahora viene con un plan, viene un poquito más contenta. Y cuando entra, lo mismo de siempre. Sale ella para la cocina rápido, agarra un buche de agua y se fue para atrás de la casa. Y dice que allá afuera le siguió él. Y finalmente se cansó el hombre y se fue para adentro. Dice ella, pastor, funcionó. Funcionó. El hombre se cansó. Pero mire, hermano, después que se fue, cuando yo solté ese buche de agua, era vapor caliente lo que salía. Dice. El conflicto en la casa primero. Pero oiga lo que le dice el Señor.
a cada uno de nosotros nos dice, especialmente a los nuevos, en cuanto a eso. Primeramente, si usted lee la parte de atrás, va a entender que el Señor Jesús refuerza toda la ayuda que podemos recibir de Él para no fallar, aunque estemos en ese tipo de presión. Y estamos hablando con el mundo, y por ahora nada más estamos hablando de la casa. Gente del mundo que todavía está en la casa, personas no creyentes que todavía están en la casa, especialmente si hay relaciones familiares, si son esposo y esposa, etcétera, o novio y novia, etcétera, etcétera. Va a haber un conflicto con el mundo. El conflicto más serio, claro, después se hace afuera. Y hablaremos un segundo en cuanto a nuestro intercambio con la sociedad no creyente. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Suponga por un momento, y también hay diferencia entre dos personas, claro, ¿verdad? Por ejemplo, un esposo dentro de una relación puede ser un profesional que llegó a lograr altos estatus, y quizá la otra persona no lo sea. Puede que sea una persona humilde que no recibió mucha educación, por ejemplo. La persona con menos educación quizás se ajuste a la idea de que su esposo o amigo, puede ser amigo también, puede ser un novio, etcétera, etcétera. Gente que no son creyentes todavía, personas que no han creído todavía. O puede ser que sea una parte de la familia que usted visite que sea de alta clase. ¿Usted me entiende, hermano? Que es muy diferente. Yo podía comer, nosotros teníamos cada uno un plato, el mío con la J, el de Samuel con la S, en mi casa, cada uno tenía su plato. Y cuando veníamos a comer, aquí está el mío. Y nosotros vivíamos muy informalmente, nosotros nos sentábamos en el suelo y una ronda, ¿verdad? Comida a comer ahí, etcétera. Pero yo fui a vivir y duré viviendo como un año a la otra parte de la familia rica. Y a veces te pasaba vergüenza. Porque una vez estábamos comiendo y ahí estaba el tío mío que era muy imponente, general, etcétera, ¿me entiendes? Comiendo con nosotros. El estómago mío se ponía de forma que yo no quería comer. De temor de hacer algo, porque todo era con etiqueta y todo se conocía que va a usar usted de utensilio para acá y para allá. Y yo cometí un error grave, que el puré de papa, nos tocó en la comida ese puré de papa, yo agarré el cuchillo para cortarlo. Me puso demasiado fino para más o menos entrar. ¿Usted me entiende? La influencia de dos formas, dos estándares de vida. Y seguido salta el primo mío: pero muchacho, el puré de papa no se corta con el cuchillo. Ay, Dios mío. Para mí que me mataron en ese momento. Porque yo estaba trabajando tan fuertemente para conformarme a la forma de lo más alto en estatus. ¿Usted me entiende? Si yo hubiese sido más genuino y más original, yo hubiese dicho: mire, con permiso, ya estoy cansado de esto, denme mi comida para acá, por favor. Y me siento por allá, por donde no importa. Son conflictos reales, hermano. Yo, estando en esa casa, yo pasé mucho problemas, porque le cogió a la tía mía con educarme, a ellos todos, en educarme a mí, para que yo ascendiera al estatus de la clase alta. Pero qué va, hermano, yo quería estar en mi casa allá, donde yo llegaba cuando me daba la gana y me comía mi comida. Esa era otra cosa que tenía que ser a cierto tiempo ya. Allá, si yo quería comer ahora, comía, o si no, después. Inclusive dicen los doctores ahora que eso es lo natural, que usted coma cuando usted tenga hambre, no cuando lo forcen. ¿Cuántos se la van al Señor?
A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré. Pero si no confesamos al Señor, esto está hablando, el Señor le está diciendo, tenga mucho cuidado con eso. Es muy importante, porque si usted cede a la presión de que trata de mantenerlo dentro de ese estándar de vida del mundo, eso es un peligro al crecimiento. Tú no puedes estar en dos aguas, dice el Señor, que no se puede tomar. No podemos ser tibios, sino que mejor es que seamos calientes o fríos, pero no seamos tibios, porque los tibios, dice el Señor, lo vomitaré de mi boca. Son las personas indecisas que inmediatamente tienen la presión, seguido se van por ahí. ¿Me entiendes? Ceden seguido a los principios que están aprendiendo. El Espíritu Santo y la palabra les recuerda, no. Pero ellos, por conformarse, esa es la problemática de los compinches. Esa es la problemática de saber y entender con quién andamos. El círculo de amigos míos, de amistades mías, se redujo dramáticamente en el momento que yo nací de nuevo. Y con mucha tristeza, adiós. Pues yo sé que ese círculo existía con una forma de vida que reñía con mi nueva forma. Y si yo realmente, como dice, si realmente, ¿verdad?, naciste en Cristo, eres una nueva criatura. No te olvides de eso. Entonces le dice el Señor, y recuérdate cuáles son las consecuencias. Porque si usted de repente se conforma a la forma de otras personas en la escuela, en la casa, para satisfacer a otro y no tener conflicto con ellos, usted está negando al Señor. Y la salvación es demasiado importante para nosotros, ¿cómo se dice? Satisfacer los deseos de un hombre o una mujer, comparado con satisfacer los deseos de Dios. Recuerden lo que respondió el Señor Jesús. Resumió toda la ley en 2 mandamientos principales. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En 2. Pero el primero es Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Así que, hermano, seamos creyentes sólidos, entendiendo que vamos a tener que tratar con el mundo, pero que no somos del mundo. Inclusive escuchamos la palabra del Señor esta mañana. Todo aquel que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Si esas palabras no se hablan, si esas palabras no se dicen, si esas palabras no se aceptan, no se entienden, recuerde lo que está haciendo el Señor en su vida a través de su palabra, a través del Espíritu Santo y la iglesia. Estamos siendo limpiados continuamente. El Espíritu Santo se conoce como río de agua viva. Cualquiera que tomare de esta agua, le dijo el Señor a la mujer samaritana, volverá a tener sed. Pero si tomare el agua que yo le doy, no tendré sed jamás, sino que de su interior brotarán ríos de agua que brotan para vida eterna. ¿Qué hace el río? Si un pedazo de oro se encuentra en un río abajo, ¿verdad? Se hace fácil de encontrar porque brilla. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Y por qué brilla? Porque la arena y el agua lo han estado embatiendo y le quita el sucio por arriba. Nosotros igual. El conflicto empieza por la realidad y después no es que empieza, sino que lo tenemos cuando salimos al mundo. Cuando estamos en contacto con las personas que no conocen a Dios, cuando vemos programas en televisión, etcétera, hay contradicciones. Tiene usted que saber lo que está mirando y apagar lo que no es bueno y dejar prendido lo que es. Pero yo no sé si usted ha llegado al punto muchas veces que usted dice, ¿sabes qué? Estoy hablando ahora al creyente más maduro, a la creyente más madura. Entonces, pero ¿por qué que yo trato de llevarme con estas personas y a veces no puedo? La luz no comparte con la tiniebla. ¿Por qué razón? A veces usted dice, pero ¿seré yo una persona tan difícil
de llevarme con otro que en el trabajo siempre están como diferente conmigo y me tratan mal y a veces me hablan mal cuando yo hablo con alguien, etcétera. O quizá usted tenga una línea y de repente a una persona sin ni siquiera conocerlo le coge con usted. ¿Cuántos se alaban al Señor? Es que cuando usted es una nueva criatura, usted va a actuar diferente. Y eso ofende porque se sale de lo que es supuestamente normal. ¿Qué quiere decir la palabra normal? Normal quiere decir la conducta humana. Estamos hablando de la normalidad dentro del concepto humano. Dice la Biblia que le plació a Dios a través de la locura del Evangelio, ¿verdad? Salvar al mundo. La locura del Evangelio. ¿Por qué le llama locura? Porque el estándar de la sociedad, cuando se riñe con él en alguna forma, en otras palabras, riñen los principios, ¿sí? Fácilmente le llaman loco a usted, ¿sí o no? Porque no hay compatibilidad. Usted está hablando cosas raras ahí, pero usted está hablando basado en principios bíblicos. Usted no está mencionando la Biblia ni nada. Es que ya usted es una criatura nueva que está acostumbrada ahora a nuevos principios. Y esos principios riñen con los principios del mundo. Entonces, donde quiera que usted haga algo, en la forma que lo haga, sea así como me dijeron a mí, que no. Para mí, si yo hubiese estado en mi casa sentado con los platos, cada uno con su nombre ahí, con mis hermanos, y nos dan puré de papa y yo lo corto, nadie se fija y nosotros nos reímos de todas las cosas y ni siquiera le prestamos atención a eso. Pero yo fui a la casa de un grupo dentro de la sociedad que se considera un nivel más elevado con su sistema de cosas, y hasta en la comida tenían su sistema, y yo usé una norma diferente, la mía, y cometí un pecado cuando corté el puré de papa. Amén. La conducta humana normal dice que es normal. Eso se puede explicar porque para nosotros ciertas cosas son normales, ¿sí? Pero esas cosas que son normales para nosotros no son normales para el mundo. ¿Cuántos alaban al Señor? Y ese conflicto, ¿cómo se trata? Debe de usted sentirse mal porque usted aparentemente ya como que no puede llevarse con la gente que se llevaba antes. Ahora es diferente. Usted quisiera, pero no puede porque siempre hay conflicto. Yo no entiendo a este loco. ¿Verdad que sí? El mismo apóstol Pablo, en cuanto a la guerra interna, dijo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo, que es el que me ayuda, ¿verdad?, a tener la victoria en estas cosas. Dos sistemas diferentes. La conducta humana normal se refiere a los comportamientos que son estadísticamente comunes. Estadísticamente comunes, que todo el mundo lo conoce. Muchachos, pero tú no conoces que todo el mundo lo hace así. ¿Por qué tú vienes con eso ahora diferente? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y ahora nosotros pasamos a ser parte de un reino diferente que tiene y lleva y debe de llevar prioridad sobre el reino del mundo. El reino del mundo está captivado por el pecado y tiene su propio Dios, dice la Biblia. Le llaman a Satanás el Dios de este siglo. Está hablando del mundo, no del creyente. Nosotros no nos conformamos a ninguna de las reglas de ese Dios. Y todo lo contrario, lo contradecimos y peleamos en contra de todos sus avances a su nombre. Con las normas sociales y culturales de una sociedad en particular. Antónimos, o sea, lo opuesto de eso es cuerdo, sensato, prudente, desinteresado, desapasionado. Voy a terminar con esto, hermano, en cuanto al conflicto con el mundo. Una nietecita mía tuvo unos problemitas, algunos hermanos conocen eso, y terminó
en el departamento de psiquiatría aquí en Rhode Island Hospital. Ay, se reunieron los psiquiatras, etcétera, estuvieron tratándola, etcétera. Y entonces parte del tratamiento requería que tratar, porque lo que son unos bochincheros, son psiquiatras. Empiezan a recaudar todos los bochinches que pueden de la familia. Y de que para crear un momento de reconciliación, porque los muchachos a edad temprana no entienden realmente cuál es su situación y empiezan a hablar del trato y de esto y que lo otro, etcétera. Y bueno, tiran los trapitos al sol. Pero de nuevo, es la diferencia entre el concepto del mundo y el concepto del reino de Dios, del creyente. Y finalmente me dice una de mis hijas, papá, los doctores quieren de que una reunión con la familia, que vamos a reunirnos y que vamos a hablar. Y yo, ay, Dios mío. Llegó el día. Ahí hay un psiquiatra, dos, no sé qué diferentes posiciones tenía, pero había un psiquiatra y otra doctora, habían como 2 o 3 personas ahí. Nos reúnen. Ya a la hija mía le habían inculcado a todas ellas, hermano. Ahí yo desperté, yo tuve un despertar fuerte ahí, ¿sabes? Pero yo le voy a decir cómo yo gané esa guerra en un minutito. No, porque se dice que en la familia han habido diferentes formas. Eso es porque yo soy un pastor, yo soy un creyente. ¿Usted me entiende? Que claro que sí, a formas diferentes a lo que yo veo en las cosas. Pero ellos trataron y tuvieron la ventaja en contra de mí de que por circunstancias de la situación, mi nieta terminó en ese lugar. Porque yo le había dicho, y finalmente ellos quedaron con una impresión de cuál es la forma y la norma que gana la batalla. ¿Es el estándar del mundo o es el estándar de Dios? Aleluya. Bueno, cada vez que me acuerdo de eso se me engrispan los pelitos. Entonces me convierto yo ahí en una piñata. Las hijas mías ya están programadas por esas cosas, porque eso empieza desde la escuela. Ay, Dios mío, si yo me hubiese dado cuenta que eso estaba existiendo dentro del sistema escolar, pero ya yo tenía ciertas ideas. Y salta una hija mía, no, papi, porque mira, en aquellos tiempos tú... Le dije, mira, usted lo que tiene que entender es que yo como padre he hecho lo mejor que he podido. Y no voy a mirar a otros padres simplemente a mí responder por mí mismo. No creo que es adecuado ni justo que después de todo lo que yo he pasado como un padre, dentro de las limitaciones que provee este sistema de cosas que le ata las manos a usted para poder hacer ciertas cosas en la escuela, etcétera, y después viene a culparlo a usted de nuevo. Si lo hubiesen hecho desde el principio, como yo como padre, que tengo los verdaderos principios, instruye al niño en el camino que ha de andar y cuando esté grande no se apartará de él. Eso yo lo hice hasta donde pude con mis hijos. Y siempre he sido, por la gracia de Dios y con su ayuda, un proveedor al hogar. No me he portado mal con ustedes, simplemente cosas ideológicas. Y ahí es que entra el conflicto. Yo no puedo ceder a eso. Yo no puedo decir que porque esta gente sea psiquiatra y doctores, yo ceder a ellos, a su forma de ser, pues yo sé quién es que me está hablando ahí. Me está hablando el mundo y sus principios, y posiblemente Satanás detrás de ellos. Y dije, no te preocupes. Y yo vi al doctor principal en el elevador. Él venía bajando y yo entré al elevador. Y yo lo saludé y ni siquiera me saludó. Porque él supo que él no ganó esa batalla ahí, ¿sabe? Entonces, él pensó que, mira cómo responde este padre, esta niña, exactamente con los asuntos que estamos tratando, que él debe de ceder, ¿verdad? Pero no ha cedido, lo que ha hecho que se puso como más duro. Ahora entiendo que él es el problema en la casa. Ahora entiendo. Tú no entiendes nada, psiquiatra loco.
El que da entendimiento verdadero es Jehová. Pero tú nunca podrás entender eso hasta que no te bajes de ese caballo alto en el que tú andas, como andaba Pablo persiguiendo a la iglesia. Pero no se preocupen. Ellos creyeron que yo me fui derrotado ahí y yo empecé a sentirme como un padre inadecuado a cierto momento, hermano. Es el conflicto con el mundo. Pero ¿a quién tenemos el Espíritu Santo en nosotros? ¿Y a quién tenemos la palabra de Dios? Tenemos la iglesia, tenemos la promesa del Señor. Yo dije, aquí nadie, el diablo a mí no me va a ridiculizar, ni a minimizarme, ni nada de eso. Yo sé exactamente lo que tengo que hacer. Y yo sé que fue por instar del Espíritu. ¿Qué hice yo? Mi nieta todavía estaba allá. Dije, yo no voy a tener que ir allá. Es del cuarto de ella que yo voy a ganar la guerra. Agarré 3 días en ayuno y oración dentro de esa guarida y empecé a arrancar papeles y libros de escuela y cuantas cosas y los quemé. ¿Cuántos alaban al Señor? Y después me metí en oración y ayuno. Encontré un libro que tenía el más peligroso de esos libros. Ahí fue que yo desperté. Esto está ocurriendo en las escuelas públicas de aquí. El diablo metido en las escuelas como maestro, enseñando a nuestros niños. Ahora entiendo. Y un libro que yo escogí ahí de una mujer consejera juvenil, que yo cuando, de por allá de los Palotes de California, escribió unos libros ahí. Y ahí había uno de esos. Yo empecé a leer ese libro. Me tomé dentro de ese tiempo, leí de algunos de esos libros que ella estaba leyendo. Y lo leí, hermano, una cuestión completamente diabólica. Diabólica. Y dije yo, ay Dios mío, el peligro que corren los niños hoy cristianos en la escuela. Y yo seguí orando, tuve ahí unas cuantas revelaciones del Señor y yo continué orando y ayunando. Limpiamos todo, Debbie agarró y empezó a sosanar y a limpiar y limpiamos ese cuarto y Debbie lo sabe poner bonito, eso todo era oscuro y tela de araña y cuantas cosas y unos cuadros raros y libros raros, ¡para afuera, afuera! Nombre de Jesús. Agarré el libro y escribí una carta a ese diablo que escribía y le dije, usted definitivamente, si yo tenía que hacer ningún estudio, es la causante de muchas muertes juveniles, de muchos jóvenes que pierden la vida, que son confundidos en su mente, que cometen suicidio. Usted va a responder delante del Dios Altísimo. Si usted no se arrepiente, si usted no se convierte a Cristo y confiesa su pecado y desiste, y no solamente desistir de esa cosa, sino después testificar de cómo el diablo usted le estaba usando para traer destrucción dentro de los hogares, usted seguramente irá al infierno. Mandé ese proyectil, no recibí respuesta, pero me parece que fue mejor que no lo recibiera, porque si me iba a escribir algo no iba a ser bueno. Pero mire, empezó mi nieta a normalizarse. Antes de llegar, yo oraba con ella también allá cuando iba a visitarla. Cuando ella llegó a la casa y encontró su cuarto nuevo con todos esos cambios, quizá uno iba a pensar que iba de nuevo. Pero mira, todavía no ha cambiado de pensar lo que mira, en vez de dejarme mi cosa y respetarme a mí como un individuo y mi derecho y mi privacidad. Y eso es lo que dice, ¿verdad? Nada. Silencio. Ah, qué lindo está el cuarto. Ah, qué bien me siento aquí. Se siente diferente. Él le echó su perfumito y su cosa ahí, aromático y ungido. ¿Verdad? Desde ese día, hermano, mi nieta cambió. Póngase de pie. Entonces, nosotros tenemos una guerra interior que nos ha ayudado el Señor a ganarla, porque si estamos parados y estamos sirviendo a Dios es porque hemos triunfado. Pero continuamos en esa lucha.
pronto hablaremos de cómo el enemigo trata de tomar ventaja de eso. Vamos a orar para despedirnos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Recibe toda honra y toda gloria. Tú conoces muy bien, Señor, y gracias por hacernos entender que tú traes la palabra a tiempo de acuerdo a las necesidades de tu pueblo. Yo sé que esta misma palabra se está predicando en diferentes iglesias sin yo saber cuáles sean, porque yo sé que tu iglesia es una y yo sé que tu Santo Espíritu es el mismo. Aquí en África, en Latinoamérica, en Rusia, Alemania, Medio Oriente, donde quiera, alrededor del mundo, tu Santo Espíritu es el mismo. Y mueve la cosa de acuerdo a tus propósitos, Señor. Y yo sé que esta es una palabra a tiempo. Te pedimos así también, Señor, que aquellos que la escuchan sean movidos a entender que también dentro de este momento y este tiempo, esta palabra, tú hablas a sus corazones para que así como nuestros ojos han sido abiertos, también sean los de ellos. Si hay en este lugar alguna persona, Señor, presente en esta iglesia en este momento, que no te conoce, pero empieza a ser tocado por tu palabra en cuanto a las verdades que tú hablas a sus corazones. Y que entienden, Señor, que como todos nosotros, de acuerdo a tu palabra, los principios bíblicos que nos hacen diferente al mundo, entendemos que somos guiados por tu palabra, por tu Santo Espíritu. Y aquí no estamos juntos, Señor, con estos propósitos simplemente por nuestras propias decisiones. Estamos aquí, Señor, porque tú nos motivaste a estar. Para mí un propósito quizá un poco diferente que otros, quizás personas nuevas, un propósito diferente aún más importante, que es la salvación del alma. Permite, Señor, que ellos sean sabios y que empiecen a buscar la ayuda que necesitan para poder vivir una vida ejemplar, pero más importante, con garantía de salvación eterna, que empieza en el hogar. Los padres que necesitan dar el ejemplo y pelear la batalla espiritual para que sus hijos así también acudan a esa fuente, Señor, de ayuda que necesitamos y tenemos en ti cuando reconocemos a tu Hijo como nuestro Salvador personal. Esperando, Señor, que tú hayas tocado todos los corazones de acuerdo a estas diferentes necesidades, pero más importante, a la salvación del alma. Permita, Señor, que ellos también puedan ser tan sabios como nosotros, no en nuestra propia sabiduría ni del mundo, sino la sabiduría de tu Espíritu, para entender la importancia en estos días difíciles de un nuevo cambio de vida. Sabemos que tú estás dispuesto, Señor, a tomarlo de tu mano para ayudarle en el crecimiento espiritual, así como ya una gran mayoría de los que están presentes han podido lograr en tu nombre, Señor. Si hay alguien en este lugar que se haya apartado del Señor, atraído por las cosas del mundo, o quizás nunca había dado ese paso, en este día muy sencillo, y no se preocupe que estamos un poquito en tiempo avanzado, un poquitito. Usted puede pasar aquí al frente. Recuerde, el que me confesare delante de los hombres, yo lo confesaré a él o a ella delante de mi Padre. Pero si no me confesare delante de los hombres, yo no lo haré delante de mi Padre. Estamos hablando aquí de los tiempos finales, cuando vamos a dar cuentas al Señor. Jesús va a ser entonces nuestro representante de que nosotros realmente a Él lo reconocimos. Lo que quiere decir que por esa y otras más razones es importante que esa decisión no se haga simplemente de una silla a la distancia, sino que se haga del altar al frente y que todo el mundo sepa que hoy usted hizo la determinación y la decisión
de dejar atrás al mundo y las cosas del mundo. Porque mientras usted está buscando las cosas del mundo, usted es declarado enemigo de Dios. Pero Él tiene aquí a su iglesia con el ministerio de la reconciliación que nos fue dado. Y habiendo hecho de acuerdo a la palabra de Dios en este día, a ese respecto, te ofrecemos la oportunidad de pasar al frente. Si tú lo haces, entonces estás declarando a Jesús delante de los hombres. Y te asegurará que en el día final, cuando todos tendremos que compadecer, tú no vas a tener que decir una palabra en tu defensa, porque Jesús va a ser tu abogado. Jesús ya conoce